hacer lo correcto pese a todo. Retumban estas palabras en mi conciencia mientras escribo mi pequeña introducción a la entrevista de hoy para Voces. Y siempre temo no estar a la altura de mis entrevistados. ¿Queréis saber por qué? Porque son magos. ¿Y cómo se puede estar a la altura de la magia si no nos enseñan ni a verla, ni a reconocerla? Y sin embargo existe. Sí, que no se engañen con tanto horror, con tanto miedo. La magia existe y vive, palpita entre nosotros. Solo tenemos que aprender a verla, detenernos y mirar, escuchar, leer, decodificar los signos. La magia no es lo que algunas personas quieren que pensemos, una burda invención del optimismo más infantil o de las ensoñaciones más escapistas de la realidad. La magia vive en nosotros. Si queréis aprender a verla, acercaos a un grupo de seres que son la personificación misma de la pasión, los escritores. Y por supuesto, acercaos a sus criaturillas, los libros. Eso es hacer lo correcto. Desdoblar el tiempo, viajar a lugares que jamás hemos visitado, reconocernos en un diálogo, desear abrazar a un personaje, reír, llorar, sentir lo que siente el otro, sentir, sentir, sentir. Eso siempre es correcto, ya que nos recuerda quiénes somos, nos habla de lo que somos y nos hace ser conscientes de lo que necesitamos. Y es que no hay mejor metaverso que un libro, si el metaverso ya está creado. Difícilmente se puede vibrar tanto con unas gafas de realidad virtual, por mucho que vibren, que con un libro. Javier Alandes, que nos visita hoy en Voces, vibra y nos hace vibrar. Este mago nos muestra cómo un arquitecto, un estudiante de Derecho, la propietaria de un hostal, entre otros personajes, que bien podríamos ser cualquiera de nosotros, pueden cambiar el mundo en su nueva novela, Los Guardianes del Prado, porque simplemente eligieron hacer lo correcto. Contaminados por grandes superproducciones que vehiculan que los únicos que pueden cambiar la historia deben asimilarse a superhéroes o superheroínas, creemos que no somos nada más que ojos pasivos y por ello, muchas veces, no hacemos nada. No hacemos nada porque ¿para qué vamos a hacerlo? Si al parecer necesitamos superpoderes para cambiar las cosas y no los tenemos. ¿Y sabéis una cosa? Eso sí que no es real. Si un libro puede salvar vidas, y yo soy testigo de que es posible, una persona puede cambiar el mundo simplemente haciendo lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Os preguntaréis. Pues lo correcto es todo lo que se hace desde el amor, pensando no solo en uno mismo, sino en los demás, pensando en el legado que vamos a dejar, aunque no lo veamos con nuestros propios ojos. Hacer lo correcto es cultivar un jardín. Hacer lo correcto es sentir. Hacer lo correcto es disfrutar de la magia de la literatura. Hacer lo correcto es viajar a todos los universos que encierran los libros. Hoy en Voces nos acompaña Javier Alandes, pero antes de dejaros con él y con la conversación tan interesante que hemos mantenido, os recuerdo que el programa Voces podéis escucharlo en YouTube, en iVoox, en Google Podcast, en otras plataformas de podcast, así como en Spotify, o directamente en bitácora.club. Ahora sí, os dejo ya con la entrevista y, como siempre, os doy las gracias infinitas por escucharnos. Y recordad que si queréis apoyar este proyecto, lo único que tenéis que hacer es dar me gusta, compartirlo y comentarnos qué os ha parecido esta entrevista, que seguro que Javier y yo os vamos a leer con muchísima atención. Hoy tenemos en Voces a un hombre que podemos definir como humanista, porque además de licenciado en Economía, es escritor, formador y conferenciante en emprendimiento, storytelling y competencias transversales. Es un hombre apasionado. No tenéis más que ir a las redes para escucharlo hablar y leer sus libros para daros cuenta de ello. Que ama el arte y la historia, algo que se palpa en su obra literaria, pero sobre todo en la obra que nos trae hoy y de la que vamos a hablar a continuación, Los Guardianes del Prado, editado con la editorial Espasa. Estoy hablando de Javier Alandes, al que me empeño en llamar Alejandro continuamente. Ahora veremos por qué.
bienvenido Javier a Voces, es un placer. Lorena, muchísimas gracias. Es un placer estar contigo, con todas las personas que estén viendo esta retransmisión, este vídeo. Y oye, dispuesto a pasar un fantástico rato a tu lado y para charlar de todo lo que quieras. ¿Por qué me empeño en llamarte Alejandro Alández en vez de Javier Alández? Después de Pues, haber leído Los Guardianes del Prado. pues mira, Alejandro es el nombre del protagonista de la novela. Es Alejandro Santoro. Es un joven arquitecto valenciano de 23 años que se va a ver envuelto en una aventura inimaginable, que ahora iremos hablando de ella. Pero te voy a contar una curiosidad. Alejandro Alández es mi hijo se llama Alejandro también, entonces... Oye, pues qué bonito, ¿no? Porque está todo ligado también con la historia y ese ciclo de la vida, me encanta. Era un pequeño homenaje también a mi hijo, que el protagonista de la novela se llamará como él. Porque si de algo habla la novela es de vencer también al tiempo a través del arte. Y del amor. Porque el arte es intemporal, ¿no? No es atemporal, es decir, porque hay un momento en el que se crea ese arte, pero sí que es intemporal. Y sin ir más lejos, y es de lo que en Los Guardianes del Prado, y como dice el título, hablamos, es decir, es que todavía estamos a día de hoy y durante muchísimos siglos, espero, visitando obras de 1400, 1500, porque son intemporales. Así es. Dices de este libro, de Los Guardianes del Prado, que es el más ambicioso en cierta medida en cuanto a la documentación y en cuanto a todo el universo que tejes de diferentes épocas, diferentes personajes, diferentes perspectivas, diferentes tramas. ¿Tú sabías dónde te estabas metiendo? Bueno, es mi sexta novela, Lorena, es mi sexta novela. Poco a poco vas aprendiendo pues a narrar, a contar cosas interesantes, no a complicar, porque tampoco se trata de complicar ni hacerle la vida más complicada a quien te lee, pero sí que a profundizar, a que después de cada novela quede más allá de la historia, que ojalá la gente le resulte interesante, entretenida. Esto es una novela de aventuras, principalmente, pero que quede un pozo sobre la condición humana, sobre la ambición, sobre la necesidad de hacer lo correcto pese a todo. Y entonces trazar todo eso, pues bueno, requiere práctica, requiere mucho esfuerzo, requiere tirar muchas páginas a la basura, mientras estás trabajando también, hasta dar con lo que te apetece o con lo que crees que quieres ofrecer. Desde luego, es una novela que se disfruta muchísimo, muchísimo, que la vives en primera persona y es muy gráfica por momentos, además de que la arquitectura tiene un papel muy importante del que vamos a hablar. Pero antes, como punto de partida tenemos 3 escenarios en 1936. Tenemos Hendaya por un lado, tenemos Madrid y tenemos Valencia. Esos 3 escenarios y lo que sucede en ellos en ese momento nos están hablando de los peligros del arte, de los unos, los otros y el tiempo, porque en Hendaya serían las consecuencias o las contraprestaciones del pacto que hubo en un momento dado entre Franco, bueno, la mano derecha de Franco que tú presentas, a Gallardo con los nazis. En Madrid tenemos a los milicianos que quieren vengarse de los nobles que creen que han apoyado ese golpe de Estado que se ha producido hacía muy poquito. Y en Valencia tenemos una gotera que está estropeando un fresco del siglo XV. Por lo tanto, lo que decía, como decía Unamuno, los unos, los otros y además el tiempo, todo ello en contra del arte. Todo ello en contra del arte y además con personajes que son capaces de sacrificar cualquier cosa por satisfacer sus ambiciones personales. Como bien dices, la novela abre con la entrevista de una mano derecha de Franco, al que Franco le ha enviado a negociar las contraprestaciones que pueda querer Alemania por apoyar al ejército sublevado en la Guerra Civil Española. Y se encuentra con que las contraprestaciones son arte. Los alemanes quieren la colección de monedas del Museo Arqueológico Nacional, era una de las mayores colecciones del mundo, y esto es un hecho real y podemos entrar en él si quieres. Y por otro lado, el autorretrato de Durero, que es un artista alemán representativo, que conserva ese espíritu nacionalista alemán, y las meninas. Y el general Gallardo, ante su ambición personal y de una manera completamente autónoma y secreta, dice a todo que sí. Y entonces tiene que orquestar el complot necesario para hacerse con todo ese patrimonio nacional y entregarlo a los nazis
para que envíen la aviación y envíen el ejército terrestre, envíen 40, 50.000 soldados a España para acabar con la guerra de un plumazo. Como tú bien dices, personajes ambiciosos. Tenemos a Gallardo, tenemos también a Félix Santurce, que es ese empresario que sirve de vehículo entre las dos épocas que tratas, la de 1936 y 37, y luego 1980, los aúna, ¿no? Y efectivamente, una ambición que de esa manera desmedida, si los hombres buenos, hombres y mujeres buenas, que actuasen, hubiesen llevado a España a otro lugar en la historia, incluso al mundo. Eso es lo que trato de plantear, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si, además de la aviación, la Legión Cóndor alemana, hubieran desembarcado en España, pues eso, 40, 50.000 soldados alemanes, y cuando Alemania hace estallar la Segunda Guerra Mundial, invade en 1939 Polonia, que ya tuviera una sucursal en el sur de Europa? La pinza que podría haber hecho sobre Francia, sobre la línea Maginot, sobre Bélgica. Entonces lo que se plantea es que los personajes que se encuentran, esos personajes que son personas, bueno, pues un arquitecto, un estudiante de Derecho, la propietaria de un hostal, que se encuentran envueltos en esa conspiración y pueden mirar hacia otro lado o intentar hacer lo correcto, y si haciendo lo correcto no solo están salvando vidas españolas y españolas, sino que quizás están salvando el mundo tal y como lo conocemos a día de hoy. Absolutamente, eso me ha parecido súper interesante. Lo que va a exponer este libro es ese ejercicio titanesco de traslado de obras de arte que jamás se había hecho en la historia para protegerlas de un supuesto ataque, que bueno, que eso ya adentrándonos en el libro vamos a descubrir, al Museo del Prado. Entonces esas obras la Segunda República tiene que llevarlas a donde iba a ir el gobierno de la Segunda República, que era a esa ciudad de Valencia, que tan bien retratada aparece en este libro. Jamás se había hecho, pero ¿has podido documentarte como has querido? ¿Realmente has tenido acceso a toda la documentación que has necesitado? ¿Hay suficiente documentación para ello? Mira, Lorena, el traslado de las obras de arte del Prado a Valencia es un hecho histórico. Es decir, cuando el gobierno republicano a finales de 1936 abandona Madrid, se trae consigo las obras más importantes del Museo del Prado. Y cuando decimos las más importantes es las que todos tenemos en la cabeza. Es decir, los fusilamientos del 2 de mayo, la carga de los mamelucos, la familia de Carlos IV, el Carlos V de Tiziano, las Meninas, todas las que tenemos en la cabeza. Eso es un hecho histórico. Aquí en Valencia estuvieron almacenadas en las Torres de Serrano y en la Iglesia del Patriarca. Aparte, el traslado pues fue un traslado complicado, complejo. Incluso hay tramos del traslado, del trayecto Madrid-Valencia, que los cuadros tienen que ser descargados de los camiones y pasados a mano, porque llegan, por ejemplo, al puente de Arganda del Rey y el techo del puente no permite pasar los camiones con los cuadros. La documentación es amplia porque estamos hablando del siglo XX. Es decir, hay incluso fotografías de los preparativos en el Prado, hay fotografías de los cuadros aquí en Valencia, hay historiadores que han trabajado, maestros y maestras historiadores que han trabajado este tema. Por lo tanto, la documentación es muy amplia. Además, es una documentación que, bueno, a los que ya tenemos cierta edad, a los que como yo, intervienen nombres, pese a ser en 1936, intervienen nombres que incluso a nosotros nos han llegado. El poeta Rafael Alberti, su esposa, son nombres y personajes que yo he conocido en mi adolescencia, en mi juventud. Por lo tanto, pese a ser 1936, a mí, y yo creo que a la gente de mi generación, no nos pilla tan lejano. La documentación es exhaustiva, afortunadamente, y sí que es cierto que lo que hay que hacer es, pues bueno, es un ejercicio de coger aquello que realmente importa en la trama, ¿no? No se trata de hacer un tratado de historia, que Los Guardianes del Prado no lo es un libro de aventuras. Pero yo, Lorena, permíteme, cuando me pongo delante como lector, yo soy un lector empedernido, no se puede escribir sin leer. Y cuando me pongo delante de cualquier novela, como todas las que tienes ahí detrás tú, maravillosas, le pido 3 cosas. Es un pacto con la escritora o escritor. Lo primero es entretenme. Cuéntame una historia que me haga vibrar, que me haga estar pegado a las páginas. Y unas veces será aventuras y otras veces será algo dramático y otras veces será algo surrealista. Entretenme. Lo segundo es, enséñame algo que no conozca, háblame de una ciudad, háblame de ciertos oficios, háblame de otras épocas, algo que no conozca. Y lo tercero, muéstrame algo de la condición humana. Algo que yo también puedo llevar dentro y a lo mejor no he reparado en ello.
y hazme reflexionar sobre ello. Muestras de esa condición humana, aparte de la ambición, las pasiones. Uh-huh. Alejandro descubre la pasión que va a sentir por la arquitectura y por la reconstrucción de espacios y de lugares y la creación de espacios también a través de su padre, que es César. Tú tienes a tu César en tu vida como escritor. ¿Quién te ha transmitido esa pasión por la escritura o por la literatura en general como lector? Qué bonito. Fíjate que yo no tengo antecedentes literarios en la familia, no tengo antecedentes literarios cercanos, pero sí que en mi familia es una familia emprendedora, es una familia que, pues bueno, ha tenido que viajar mucho por temas de trabajo, en condiciones... mi abuelo fundó una empresa, mi bisabuelo fundó una empresa, entonces viajes interminables en autobús y tal. Entonces todas esas historias las vas interiorizando, las vas asumiendo, las vas absorbiendo y te das cuenta que todas las historias tienen una estructura y que esa estructura no es más que una novela, una película, una serie y aprendes un poco, desde luego todas las lecturas que acumulamos a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? ¿Cuánto nos aportan, verdad, Lorena? Nos construyen. Totalmente. Y quizá incluso desde esas lecturas más o menos obligatorias en nuestra época escolar, hasta que vamos definiendo nuestros gustos, Yo crecí leyendo a Julio Verne, a Emilio Salgari, a Robert Louis Stevenson, y este libro es un homenaje a todos ellos, es decir, es un libro de grandes aventuras, de personajes que se encuentran en situaciones inimaginables. El propio Alejandro Santoro, el protagonista de la trama de 1936, porque tenemos otra trama en 1980 que si quieres ahora entraremos. El propio Alejandro no deja de ser un apasionado de la arquitectura que junto a su padre, que es un maestro de obras, se encargan de rehabilitar edificios eclesiásticos en Valencia, edificios de la diócesis de Valencia. Cuando están reparando el Patriarca, pues de unas goteras, de unas filtraciones y tal, es cuando aparece un arquitecto del gobierno diciéndoles que va a trasladar ahí los cuadros del Museo del Prado. Y de repente se ve envuelto en esta gran aventura. Lo describe César muy bien y leo un extracto de tu libro. Aquella iglesia que había cambiado sus vidas, una obra, tan solo unas goteras, era la forma que el destino había encontrado para situar sus piezas, para dar un papel a cada uno de ellos y empezar a jugar la partida. Porque esta es una partida de póker, de ajedrez, de diferentes juegos. Y apoyo todo lo que estás diciendo de la aventura porque efectivamente es una trama de aventuras muy intensa. Fíjate, Lorena, que no es una novela de bandos buenos, bandos malos y tal. Es una novela de personas que independientemente de sus filiaciones tienen unas ambiciones y personas que independientemente de sus filiaciones quieren hacer lo correcto. En el centro está ese patrimonio nacional, ese patrimonio artístico nacional, las meninas, y los personajes, como en un tablero de ajedrez, se van acercando a ellas, cada uno con unas intenciones. Y tendremos que ver qué es lo que ocurre con cada uno de ellos y con ese patrimonio que queda en el centro. Hay un símbolo, o bueno, lo veo yo como un símbolo que has utilizado en la ciudad de Valencia en cuanto a su arquitectura, como un símbolo del equilibrio. De la misma manera que Valencia une el gótico con el modernismo, se nos debería solicitar a los seres humanos encontrar ese equilibrio en nosotros entre el bien y el mal para actuar de la mejor manera posible ante las situaciones. En vez de intentar borrar continuamente lo que no nos gusta, borrar el pasado como se hace cada vez que llega una ideología nueva al poder, independientemente ya de cualquier país o de cualquier ideología. Eso, mira, yo soy padre de un chico de 17 años, una chica de 13 años, y al final me doy cuenta que los seres humanos, gran parte de la forma en la que vemos el mundo es lo que hemos heredado de nuestros padres, es la forma de verlo de nuestros padres. Nuestros padres, ¿cómo van a hacer algo incorrecto? Nuestros padres son nuestros referentes cuando somos... Y entonces los padres y madres tenemos una gran responsabilidad de qué forma de ver el mundo transmitimos a nuestros hijos. Cuando Alejandro, nuestro protagonista, voluntario y conscientemente se mete en este asunto, es decir, yo tengo que hacer lo correcto porque nadie lo va a hacer. Yo tengo que defender las meninas porque nadie lo va a hacer. Su padre le dice, sabes que te estás jugando la vida, ¿verdad? Dice, sí. Dice,
pero es que yo haría lo mismo. Y es que su padre no tiene más remedio que reconocer que pese a su dolor de que su hijo vaya a jugarse la vida, que él haría lo mismo, que su hijo está haciendo lo correcto. Es esa especie de pacto con el diablo que hace Alejandro ante esa propuesta, pero que es el inicio de su recorrido vital, de su viaje iniciático a la vida adulta, digamos. Pues como padre ha tenido que ser bastante duro, meterte en la piel de nuestro personaje, bueno, tu personaje, pero ya luego mío, de Gracias, muchas 1900, gracias. de 1980, que es Fernando, que es un padre que ha perdido a su hijo y está pasando por un divorcio porque no han podido continuar como pareja ante algo tan terrible como eso. Fernando Poveda es nuestro protagonista de la trama de 1980. Es un periodista que ha tenido pues, fama, un cierto renombre, cargos de responsabilidad, y que ante el fallecimiento de su único hijo, el único hijo del matrimonio, pues bueno, aparte de que está hundido psicológicamente, el matrimonio no resiste ese golpe tan duro. Entonces se encuentra en el momento más bajo de su vida, en el que, pues bueno, el trabajo es esa única cosa que aun con desgana y sin mucha motivación, pues le mantiene todavía un poquito cuerdo. Hasta que en su revista reciben el encargo por parte del Ayuntamiento de Valencia de hacer un reportaje sobre la figura de Félix Santurce. Félix Santurce, según la novela, fue el primer mártir republicano. Es un empresario valenciano que acudió a Alemania a solicitar al gobierno alemán que no entrara en la guerra de España y allí lo ejecutaron. Y en esa búsqueda que empieza a hacer él, ese tirar del hilo de la figura de Félix Santurce, descubre la trama de 1936. Porque Félix Santurce juega un papel muy importante en ambas tramas, en la de 1936 y en la de 1980. Y ese hilo, esa historia de la que tirar, esa investigación, vuelve a recuperar al Fernando periodista, al Fernando motivado, al Fernando que decide que por muchas desgracias que pasen, que no va a olvidar jamás y que le van a marcar para siempre, la vida le sigue teniendo reservadas cosas interesantes para él. Un Fernando que hace todo un ejercicio de memoria histórica como buen periodista para ir hacia esa verdad. ¿Crees tú que como escritor uno de los roles de un escritor es rescatar la memoria de los antepasados? Porque no tenéis ningún problema en ir en contra incluso de vuestra ideología, podéis utilizar a los personajes de manera libre. Fíjate que mis novelas, yo digo que son ficción histórica, ¿no? Es decir, que partiendo de hechos objetivos históricos ciertos, componer determinadas tramas que podrían haber ocurrido, en ningún momento sin desvirtuar la realidad y haciendo verosímil todo aquello que ocurre. Ahora bien, yo creo que nosotros, al menos yo no soy historiador, es decir, no siento tener la obligación de tener que sacar a la luz o reivindicar, pero sí que siento la obligación de mostrar emociones y demostrar cómo determinadas personas en determinados contextos históricos, en determinados momentos, más allá de esa importancia histórica, cómo se pudieron sentir como personas. ¿Qué podía pasar dentro de sus cabezas y de sus corazones? ¿Qué les pudo llevar a cometer determinados actos o tomar determinadas decisiones? Entonces sí que creo que afortunadamente en España existen grandes historiadoras y historiadores que nos muestran la realidad y nos la descubren, son esos arqueólogos de la historia que nos la enseñan y dicen, mira, esto pasó. Y que luego los escritores podemos coger todo ese trabajo que han hecho y decir, pues esto pudieron sentir. Y ya para acabar, porque se nos acaba el tiempo. Yo podría estar mucho tiempo aquí contigo, Lorena, estoy muy a gusto. Yo también, porque me encanta. Además, es que esa pasión que transmites en el libro y a través de todas tus intervenciones es real, palpable, la tengo enfrente. Así que a mí me encanta la gente apasionada. Dices en un momento dado, para subrayar lo terrible de la guerra, y creo que queda muy bien plasmado en lo que voy a leer a continuación. La existencia de una guerra civil, el conflicto de un bando contra otro, cobró vida en la cabeza de Alejandro a través de Lorca. Esos ecos lejanos ya no le parecieron tanto, sino que la sombra que proyectaban se alargó hasta oscurecer la visión del joven. Porque si una lucha política era capaz de alcanzar hasta el alma más sensible, de acabar con la vida de un poeta por unos ideales, ¿qué no podrá hacer con el resto de los mortales? Parece precioso.
Yo me he repasado la novela un montón de veces con Espasa. Espasa tiene un equipo maravilloso de personas y ha habido un concienzudo trabajo de revisión, de estructura, de análisis. Yo me he leído la novela 40 veces en todo este proceso. Por primera vez en esta última semana me la he leído en papel, porque me han llegado ya los ejemplares, me la he leído en papel. Y cada vez que leo ese fragmento no puedo evitar que se me salten las lágrimas. Valencia, el gobierno decide venir a Valencia porque Valencia era lo más alejado de la guerra. A Valencia esos ecos de la guerra todavía no habían llegado. En Valencia se continuaba haciendo una vida, sí, sabiendo que en otras partes se luchaba palmo a palmo, a cada palmo de terreno, cuerpo a cuerpo, pero Valencia todavía vivía una cierta normalidad. Alejandro, dentro de su cabeza analítica para ser arquitecto, pero también dentro de su cabeza emocional, como para admirar la belleza de la arquitectura, como para describirla, su madre desde bien pequeño le aficiona a los poemas de García Lorca. Y él se da cuenta de la gravedad de la situación cuando ve en el periódico que García Lorca ha sido asesinado. Y es cuando nos hace ver a todos qué es lo que de verdad se está jugando este país en ese conflicto. Cuando hasta el alma más sensible puede caer en este conflicto, ¿qué va a pasar con el resto de nosotros? Exactamente. Lo dejamos aquí con esas bellas palabras y esa manera tan bonita que tienes. Hay muchos fragmentos así en el libro que llegan muy hondo, una narrativa poética en ocasiones que es muy bonita y muy colorida. Así que muchísimas gracias de nuevo, Javier Alejandro, que te llamo de los dos nombres. He estado aquí en Voces con nosotros estos minutos, ha sido genial. Lorena, muchísimas gracias por abrirme esta ventana. Ha sido un placer estar a tu lado y es un placer pues, que todas las personas que deseen compartir este rato con nosotros, pues acompañarles mientras lo estén viendo.